Muy bien, pues nada, muchas gracias y gracias por acompañarnos. Vale, como decía mi compañera, soy Andrés Fernández de Ibernova y el objetivo de hoy es, vamos a hablar de un tema muy concreto, es cómo digitalizar una fábrica del sector de maquinaria industrial y bienes de equipo sin complicaciones, sin proyectos eternos y con resultados reales. Bueno, vamos allá. Vale, bueno, durante años se ha hablado de la digitalización industrial como si todas las fábricas fueran iguales, ¿verdad? Pero bueno, la realidad es que no es lo mismo. Nosotros en Ibernova llevamos más de 35 años en el mundo este de los sistemas MES y vemos que una fábrica de automoción no tiene nada que ver con una fábrica de alimentación o con un fabricante de maquinaria. Y si no se fabrica igual, pues tampoco se puede digitalizar igual. Bueno, el objetivo es que en esta webinar vamos a ver por qué un mes genérico requiere adaptaciones en el sector de maquinaria industrial y bienes de equipo. Vamos a ver qué es un vertical y cómo hemos aterrizado todo esto en Ibernova MES para maquinaria industrial y bienes de equipo. Vale, primero, ¿no? Bueno, un vertical. ¿Qué es un vertical? Bueno, pues un vertical es una solución diseñada específicamente para un sector concreto que tiene unos procesos ya definidos, que tiene unos KPIs específicos del sector y que probablemente no tengan nada que ver, o algunos sí, con otros sectores, y que además hemos desarrollado una metodología de implantación pensada específicamente para trabajar en este entorno. Vale. Eh, bueno, muchas empresas de vuestro sector han intentado dar el salto hacia la digitalización. Se han encontrado siempre con lo mismo, es decir, y nosotros también antes ofrecíamos una solución genérica, que es un proyecto que va a requerir muchas personalizaciones para adaptarse a la realidad de la producción. Pero por eso hemos trabajado en estos últimos años en Ibernova en desarrollar esta serie de verticales para abordar unas casuísticas muy concretas dentro de diferentes sectores. De manera que ya tenemos una solución que prácticamente al 90% ajusta en un producto específico para vuestro sector. Con un consiguiente, reduciendo de esta manera esos tiempos de proyecto y esa excesiva dependencia, ¿no?, que había cuando trabajamos e implementábamos un proyecto a medida para los clientes. Al final, una solución vertical es un elemento diseñado para este sector, para dar respuesta a una problemática concreta con vuestros propios KPIs y con una metodología específica de despliegue que va a permitir aportar valor desde el primer día. Con estos verticales nosotros tenemos un tiempo medio de implantación ya de unos 90 días para digitalizar una planta y a lo largo de este tiempo hemos invertido en el desarrollo de estos verticales más de 2 millones de euros para dar soluciones a estos sectores muy concretos. Bueno, si hablamos de fabricantes de maquinaria, hablamos de proyectos complejos que tienen entregas ajustadas y los márgenes cada vez más reducidos. Hablamos de fábricas donde las prioridades cambian cada día, donde gran parte de la información sigue circulando en correos, en llamadas, conversaciones de pasillo, y conocer el estado real del proyecto pues no siempre es sencillo, ¿no? Tenemos que irnos a planta, tenemos que preguntar y repreguntar, buscar entre papeles. Muchas veces el responsable de producción tiene que tomar decisiones críticas sin poder disponer de toda la información necesaria y se apoya, bueno, pues en la experiencia, en el conocimiento que tiene el negocio. Bueno, pues precisamente ahí es donde Ibernova MES va a aportar valor, porque vamos a transformar esta intuición en control y esta información dispersa en datos visibles y actualizados para que toda la organización los pueda consultar. Bueno, antes de hablar de la solución, me gustaría que reflexionáramos un poco sobre una situación muy habitual en los proyectos de maquinaria industrial. Muchas veces los proyectos se gestionan con hojas de Excel. No sé si será vuestro caso, correos electrónicos, reuniones de seguimiento, la información está dispersa, no se conoce el avance real.
Además, las fases de montaje y puesta en marcha son especialmente complejas. Trabajan múltiples equipos, mecánicos, eléctricos, electrónicos, de una manera simultánea sobre la propia máquina. Cualquier desviación o dependencia que al final no esté controlada, pues genera retrasos, cuellos de botella, sobrecostes. Otro reto habitual es la gestión de los cambios de ingeniería. Ocurre que hay modificaciones de planos, materiales o documentación que no siempre llega a todos en el momento adecuado. Y esto, pues bueno, pues nos provoca errores, retrabajos, montar y desmontar, y una falta de alineación entre lo que es el diseño y la producción. Bueno, además, a todo esto se suma la presión por mantener toda la documentación, certificaciones, pruebas FAT y SAT, requisitos de trazabilidad al día. Y cuando esta información no está centralizada, cada auditoría que tenemos se convierte en un infierno. En búsqueda constante de datos entre correos, Exceles, hojas, bonos. Bueno, por último, existe una fuerte dependencia de personas clave. La experiencia de algunos técnicos. Todos conocemos estos detalles, dificultando la continuidad y el seguimiento de los proyectos, el avance, cuando algunas de las personas claves en la organización pues, no están disponibles. Bueno, si alguna de estas situaciones os resulta familiar, precisamente estamos hablando de los desafíos de esta plataforma MES orientada para los fabricantes de maquinaria que os va a poder ayudar a resolver. Bueno, todos conocemos esta realidad. Las prioridades cambian, aparecen urgencias y cada proyecto tiene sus propias particularidades. Pero cuando cada máquina es única, gestionar por llamadas, por correos o por conversaciones de pasillos genera incertidumbre y dificulta la toma de decisiones. La clave no es reaccionar más rápido. La clave es disponer de la información adecuada en el momento adecuado para poder pasar de la improvisación al control. Y muchos decís también, bueno, pero si yo ya tengo un ERP, ¿para qué necesito un mes? Bueno, el ERP está pensado para planificar el negocio, para gestionar las compras, para gestionar los pedidos, las facturaciones, las horas, etcétera. Pero una vez que lanzamos las órdenes, los proyectos a planta, de repente nos quedamos ciegos, ¿no? Pues pensar que un mes es como si de repente encendiéramos la luz en el taller y tenemos una visión de qué es lo que nos está ocurriendo. Podemos monitorizar, podemos ver qué está pasando en un puesto de montaje, qué está pasando en una instalación, en una célula de corte. Eh, Esto es lo que nos va a ofrecer el mes. Y además está pensado para que haya una retroalimentación entre el ERP y el mes, de manera que cuando lanzo esas órdenes de trabajo, esos proyectos a planta, pues eso ya están disponibles para que los operarios puedan consultar, puedan iniciar los trabajos, puedan tener ya acceso a la información que ingeniería ha puesto a disposición, información específica para ese proyecto, de manera que podamos hacer mucho más eficiente esa llegada de esa información sin necesidad de imprimir documentos y a su vez, y lo más importante, es que según van trabajando nuestros equipos en esa construcción, en esas tareas de ese proyecto, pues puedan ir reportando en tiempo real al propio sistema de gestión cuáles son los grados de avance, en qué porcentaje tenemos las tareas terminadas, etcétera. ¿Vale? Bueno, pues en definitiva, implantando una solución vertical a bienes de equipo, construcción de maquinaria, vamos a pasar de gestionar proyectos basándonos en Excel a tener una información actualizada en tiempo real y que además esta información esté compartida con toda la organización para que la pueda consultar tanto los departamentos de calidad, producto, ingeniería, etcétera. Lo que buscamos con Ibernova MES es adaptarnos a la realidad de los fabricantes de maquinaria, donde cada proyecto es diferente y además tiene sus propias particularidades. En lugar de gestionar el trabajo como una producción en serie, el sistema nos va a permitir seguir cada proyecto de una manera individual, viendo en qué punto está cada conjunto, cada fase, cada tarea, y también nos va a ayudar a controlar las actividades claves como la fabricación, el montaje, los ajustes y las pruebas, para que todos sepan
dónde estamos, qué se ha hecho, qué queda pendiente, si pueden aparecer retrasos. Otro aspecto importante es que vamos a conectar la ingeniería y el taller, es decir, modificaciones de planos y tal van a estar accesibles en unas rutas para que desde planta puedan consultar siempre también esa documentación y esos planos. Y además toda la información la vamos registrando durante el proceso. Ya tenemos los materiales actualizados, operaciones que se están realizando, pruebas y la trazabilidad. De esta manera, toda esta documentación se genera de una manera natural sin tener que recopilarlo todo a última hora. En definitiva, vamos a tener mucho más control, más visibilidad y una única fuente de información para todo el proyecto. Bueno, ¿qué cambia realmente, no? Entonces, en el día a día, lo primero es que nuestra organización deja de estar apagando fuegos constantemente. Como decía, encendemos la luz en el taller, vamos a tener una visión clara de cómo avanza la fabricación, el montaje, las pruebas. También podemos ver en tiempo real cómo está el estado de cada máquina o cada proyecto. Ya no vamos a tener que depender de las llamadas, de reuniones, de correos, reuniones todas las mañanas para ver cómo estamos avanzando. Otro beneficio importante es que ingeniería y producción van a trabajar con la misma información. Y por último, pues que todo esto se va registrando en tiempo real. Las operaciones, pruebas, validaciones, por lo que al final del proyecto ya no hay que invertir tiempo en reconstruir toda esta información para esa auditoría FAT ya con el cliente, mostrar que hemos realizado todas las pruebas, que todo, porque está digitalmente todo registrado en el sistema. En resumen, ganamos visibilidad, coordinación, control sobre el proyecto y dedicamos mucho menos tiempo a buscar información y mucho más tiempo a poder avanzar en el trabajo. Claro, ¿cómo nos afecta esto a nuestra organización? Bueno, en encuestas que hemos realizado a nuestros clientes nos han arrojado estos números que estamos aquí ahora mismo exponiendo. Es decir, aumentan en más de un 20% el cumplimiento de los hitos del proyecto, en un 20% las entregas en fecha, de la mano, ¿verdad? Se reduce hasta un 23% el lead time del proyecto, porque vamos a tener menos retrabajos, como estoy diciendo en el siguiente punto, ¿verdad? Reducimos hasta un 50% estos tiempos de retrabajos. Y sobre todo, vamos a tener hasta un 75% menos de desviaciones del coste real. ¿Por qué? Pues porque al disponer de la información en tiempo real vamos a poder actuar antes, evitando estos problemas de retrabajos que nos están mermando el rendimiento de nuestros proyectos, ¿vale? Bueno, dicho esto, ahora sí que me gustaría pasar a mostraros un poco, vamos a pasar a ver una solución de qué estamos hablando con estos verticales. Permitirme. Bueno, nuestra solución MES se compone de 3 elementos clave, que son la parte de oficina, donde, bueno, yo voy a poder disponer, aquí me van a llegar las órdenes de trabajo que se han lanzado desde el sistema de gestión. Puedo ver estas órdenes de trabajo o puedo mostrarlos. Si probablemente yo estoy trabajando por proyectos, podré ver dentro de cada proyecto qué órdenes a su vez tengo. Cada una de estas órdenes, pueden ser tareas, ¿vale? Cada uno de estos elementos tiene fechas en las que nos llegan desde el sistema de gestión. Una vez que tenemos estos elementos, si desde el sistema de gestión no nos proporciona una posibilidad de hacer un lanzamiento o una planificación, vamos a disponer también de un elemento que es un secuenciador para poder, en este caso, pues ver, estamos viendo, por ejemplo, la máquina de montaje, una máquina de montaje, o tengo, pues bueno, aquí podríamos tener otras máquinas, una fresadora, pero vamos a centrarnos en este caso en que estamos haciendo un montaje. Yo aquí tengo las órdenes que tengo pendientes de secuenciar. Si me hubiesen llegado ya asignadas a unos puestos de trabajo, directamente ya los estaría viendo aquí. Y lo que me va a permitir la herramienta es cambiar el orden en un momento. Y una vez que cambio el orden, puedo volver otra vez a calcular las fechas.
Estas fechas se calculan en base a cómo estoy yo definiendo que trabajo, si trabajo a 1 o 2 relevos, cuál es el tiempo de duración de la tarea, si requieren tiempos de preparación, etcétera. Con eso yo ya estoy dimensionando y en base a ese calendario ya tengo una primera aproximación de hacia dónde se nos van todas estas pruebas y estas tareas que estamos haciendo. Otro de los elementos clave que os había comentado es la parte de checklist. Bien. Checklist, como pueden ser también, muchas veces tenemos unos papeles, ¿verdad?, para documentar que estamos haciendo todas las pruebas. Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, una manera de definir un checklist, ¿vale?, donde yo te defino una serie de pasos. ¿Cuál es el elemento? ¿Qué operación? ¿Qué acción tengo que hacer? Verificar la ausencia de la veo y hasta puedo colgar una imagen. Y después puedo decir si cada uno de estos elementos de comprobación que vamos a tener aquí, por ejemplo, pues van a poder ser como, bueno, pues como en este caso, no solo es un OK o no OK, sino que el contenido de esta celda vamos a poder decir si va a ser un text box, un combo, donde van a aparecer una lista de opciones para que el operario seleccione una de ellas, o como en este otros casos teníamos aquí una imagen, un label, etc. De esta manera nos olvidamos de todas esas hojas que nos van a rellenar los operarios en planta, que lanzamos a producción y que terminamos generando un montón de documentación en papel. La idea es que todo esto quede reflejado de esta manera. Eso puede ser como ese elemento de ahí. Podría ser, bueno, pues en este caso, el montaje de la fabricación de un elemento, como puede ser, bueno, series cortas también, porque también dentro de lo que son fabricantes de máquina de herramienta, pues pensamos que pueden ser, bueno, aquí he generado un pequeño ejemplo, ¿no?, a lo que podría ser el montaje de un taladro, donde para cada uno de estos elementos, vamos a verlo posteriormente, se identifica quién es el operario, cuál es el número de serie, se hace un control del par que tiene el taladro, un test de cuál es en un banco de test y si ha sido OK o no OK, y además luego tenemos unos elementos de control visual, con lo que estaríamos dando el OK a una unidad concreta, ¿verdad? Eso nos queda ya registrado. Igual que tenemos estos checklists avanzados, disponemos de otro tipo de checklists, que los vamos a ver en planta. No quiero liar demasiado porque me decía mi compañera que teníamos como media hora para hablar de este tema. Bueno, aquí vemos entonces este entorno de oficina y, bueno, cómo es el entorno de planta, qué es lo que va a manejar el operario. Bueno, esto es lo que maneja el operario. Desde aquí podemos, esto sería, por ejemplo, una solución, es una solución HTML5, que va a poder ejecutarse directamente en una tablet, por ejemplo. Bueno, yo desde esta misma tablet puedo gestionar diferentes máquinas. Puedo gestionar, bueno, pues una procesadora que va a tener, como veis, como decíamos, es otro proceso. Ese proceso tiene unas características diferentes. Puedo controlar una máquina de corte donde yo estoy cortando una serie de chapas, ¿vale? Puedo cortar diferentes elementos simultáneamente, o en vuestro caso, ¿vale? También tengo, en nuestro caso, entiendo que dentro de lo que son fabricantes de maquinaria, muchas veces también tenemos estos secciones de mecanizado, secciones de cortes, secciones de pintura, etcétera. Me gustaría que nos centráramos, en este caso, en la parte de montajes. ¿Por qué? Consideramos que el montaje, ¿verdad?, es como un área que decíamos donde intervienen diferentes personas y cada una de ellas puede estar haciendo una tarea o varias personas pueden estar trabajando en diferentes tareas. Aquí, por ejemplo, estamos viendo pues, que, bueno, en este área de montaje 01 tengo 3 personas trabajando. Bueno, Lucía está haciendo un caso de limpieza, con lo cual sus horas no están imputando realmente contra el proyecto. Ha salido y está haciendo otra tarea. Y dentro de las tareas que tengo, pues bueno, unas son de proyecto y hay otras tareas que puede que no sean ni siquiera de un proyecto. Pero cada una de estas tareas también estoy viendo si están activos, si están paradas, cómo están. Si me voy a una de ellas en concreto, el montaje de este taladro, por ejemplo, que estábamos diciendo, estoy viendo todos los materiales que intervienen, que yo tengo definidos
dentro del esquema de producto, decíamos, si yo quito los proyectos, pues por ejemplo, en esta operación de montaje, yo tengo definidos todos estos elementos, fotos, referencias de chapa, carcasas izquierdas, derechas, que es lo que utilizamos un poco para explicar todos estos verticales que tenemos, ¿no? Bueno, pues en este caso, como yo estoy en esta fase de montaje, aquí tengo todos los elementos necesarios que va a tener que usar este operario para su montaje. También voy a poder consultar, como decíamos, en la documentación, puedo ver instrucciones. Tengo una serie de instrucciones de montaje que están digitalizadas con todos los pasos, todos los elementos que tiene que tener, cada uno de los pasos. Puedo consultar planos. No sé si en este caso tenía aquí metido un plano concreto. Puedo consultar ejecuciones paso a paso, como hemos visto de esos pasos que estábamos viendo antes, pues cuál sería esa preparación de componentes que tiene que hacer antes de empezar con esta tarea. Ya digo que aquí tenemos esa documentación necesaria para el operario. Bien, si nos vamos, por ejemplo, a ver si, por ejemplo, ¿cómo sería una entrada de operario? Quiero ver. Ya, Sofía. Vamos a hacer que, ¿cómo se incorpora un operario al puesto? Metes un número de operario. Vamos. 0, 4. Ya tenemos el operario 4. Entonces nos van a aparecer esas órdenes que teníamos aquí secuenciadas. Aceptamos. Y ya veis que nada más entrar e incorporarse un operario, lo primero que hacemos es, ya vamos a mostrar también una serie de checklists. Estos checklists hemos comentado por aquí. Hemos comentado los checklists avanzados, pero también existen otros checklists que podemos utilizar, pues, por ejemplo, pues cuando un operario se incorpora o tiene que hacer un mantenimiento autónomo en una instalación, y qué preguntas en principio le va a decir, pues si los niveles de lubricante son correctos, se ha realizado la limpieza diaria, bueno, uno que estamos aquí. El área que está limpia y libre de resultados, sí, sí, pensar que esto es una cosa, es una herramienta que nosotros os enseñamos a configurar y sois totalmente autónomos para definir qué preguntas se pueden hacer, cuál es la respuesta. Esto además se pueden hacer preguntas anidadas, es decir, si yo digo aquí que el área queda limpia y libre de residuos y digo que no, se puede generar una pregunta anidada para que nos diga pues, cuál es, por ejemplo, la causa, ¿no? Vale. Bueno, precisamente hemos sacado a inicio de orden. ¿No? Sofía, no. Y aquí tenemos todas las órdenes que decíamos planificadas. Vale. Pues vamos a coger, vamos a iniciar este trabajo que teníamos y ya una vez que lo iniciamos, hemos visto antes cómo tenemos una serie de componentes, ¿verdad? Si yo le doy aquí e intentar aceptar, me va a decir el sistema que hay unos materiales que yo he definido que son obligatorios que me tiene que reportar el lote. Bueno, ya sé que son el stator, lo cual le voy a decir que aquí estoy utilizando el lote 202607, hoy es día 202004, ¿vale? Que tenemos una cantidad de 10, ¿vale? Y también sé que el rotor, que es otro elemento que yo compro, pues también tengo otro número de serie específico, que es el L202607020007. Y que tengo 15 elementos. Bueno, el resto de elementos también los podría dar de alta, directamente. Bueno, materia prima es correcta. Sí. Se digo que no.
Aquí lo mismo, hay preguntas que son de obligatoria respuesta, otras preguntas que puedo dejarlas a elección del operario. Y ahora que ya tengo nuestro elemento, este taladro aquí, ya vemos los lotes que acabamos de incorporar, cuántas cantidades tengo de elementos de cada uno de estos artículos y puedo estar montando, ¿vale? Ahora decíamos, me gustaría mostraros también, por ejemplo, que decíamos cómo vamos a checklist, ¿vale? Y teníamos aquí una pauta de inspección. Entonces, en este caso, acabamos de terminar esta pieza, el operario se identifica, me dice cuál es el número de serie sobre el que estoy trabajando, 0205. Podemos dar una información, como os decía, del el par 25. Si yo, por ejemplo, aquí le digo 30, pues me va a mostrar que estoy fuera de rangos. Si le digo 26, me dice que ya estoy dentro de rangos. Si el banco de test es OK, si la inspección visual la he completado y si el embalaje también es correcto. Y con esto ya estaría certificando que acabo de generar un certificado para este elemento con este número de serie, identificándolo ya como final. Vale, ¿qué más? Pues bueno, yo en un momento determinado puedo generar incidencias, ¿no? De todos los proyectos que tengo en estos momentos, todas las tareas que tengo en este área de montaje, puedo seleccionar una de ellas y puedo especificar, pues, bueno, pues por causas organizativas, porque falta un material, en estos momentos estoy en una incidencia. Todo esto ya se está reflejando. Ahora me vais a permitir que vaya también hacia la parte de el módulo con el cual nosotros estamos monitorizando toda la instalación. Esto sería la herramienta de supervisión. La otra era la herramienta que manejan los operarios en el taller para reportarnos la actividad, para consultar documentación, etcétera. Y esta es la herramienta con la cual desde dirección podemos ver qué es lo que nos está pasando. Pues bueno, estamos viendo que tenemos 3 máquinas en la parte de bienes de equipo, estoy en montaje y en montaje tengo estas órdenes en estos momentos abiertos. Aquí tengo una serie de incidencias. Llevo un tiempo que llevo trabajando con todo esto, qué personas están trabajando, etcétera. Tengo una visión, como os decía, sin necesidad de desplazarme a la planta, de saber qué es lo que está pasando en estos momentos en el taller. Vale, si continuamos con la parte de qué pueden hacer los operarios desde aquí, bueno, pues hay vosotros como fabricantes también, no sé exactamente qué tipo de maquinaria. Aquí hemos visto una máquina muy pequeña que puede ser un taladro, pero muchas veces también ocurre que lo que fabricamos son máquinas grandes, ¿vale? Que estamos trabajando en un proyecto y que esas máquinas lo que hacemos es las trasladamos en bloque desde una zona de montaje hacia otra zona de montaje totalmente diferente, ¿no? Pues en este caso, lo que yo puedo decirle es que tengo el proyecto 100 y lo voy a trasladar hasta esta otra posición en mi taller. Así voy a tener el proyecto siempre perfectamente ubicado, ¿vale? Bien, respecto a las cantidades, por ejemplo, pues vamos a poder controlar pues, materiales de entrada, materiales de entrada que voy a rechazar, materiales de entrada a los cuales puedo cambiar de lote, como decíamos aquí, que estábamos trabajando con este código. Yo ahora mismo lo que voy a poder hacer es decirle al sistema, bueno, pues este lote está terminado, 7, lote 02, 010, y una cantidad de 10. Bueno, evidentemente, ahora mismo no estoy controlando que realmente el otro lote lo he terminado, ¿vale? Para agilizar un poco lo que es el proceso de la demo, pero yo en este momento el sistema me permitiría controlar que, bueno, pues del lote anterior realmente todavía me quedan unidades, esas unidades no están consumidas y podría tomar una decisión de si continuar o no continuar, etcétera. Bien, bueno, ya hemos visto entonces cómo se trabaja, con qué facilidad los operarios se pueden registrar, pueden ir identificando las tareas, pueden registrar la documentación y nos quedaría ver, bueno, como decíamos, al final tenemos una serie de indicadores clave dentro de lo que son
vuestro sector. Igual que hemos visto lo que son las diferentes monitorizaciones y secciones de la planta, ¿vale? Pues, por ejemplo, pues ya veis que en inyección pues, sería una cosa totalmente diferente para este vertical o para la parte de talleres, serie corta o incluso pues podríamos ver otro formato de información, ¿vale? Bien, ¿qué nos ofrece al final? Dentro de lo que es la herramienta, voy a poder controlar, pues ya de entrada, cuál es el bono de trabajo, tener un control sobre cada uno de los recursos, o bien por operario. Si elimino el recurso, puedo mostrar por el operario, me está ordenando por cada uno de los operarios dónde están trabajando. Tengo una serie de fechas que puedo aplicarle un filtro para gestionar y para ver si yo quiero ver un día concreto. Por defecto mostramos, pero esto puedes seleccionar el rango de fechas, te puedes ir hasta donde quieras para seleccionar una serie de fechas. Podemos ver el típico gráfico de OE, donde estoy viendo pues cuál es el avance, la disponibilidad que yo estoy teniendo, la evolución, los problemas que estoy teniendo en calidad, cómo voy en este rendimiento, cuál es mi pérdida de rendimiento y de calidad en el día a día, etcétera. Cómo va la evolución de horas productivas, es decir, toda la información necesaria para poder controlar cómo vamos avanzando dentro del taller. Respecto a la trazabilidad, pues bueno, el sistema nos va a permitir, si puedo tirar para abajo, nos permite ver qué elementos de trazabilidad estoy utilizando, esos elementos en qué otros elementos y poder tener una trazabilidad hacia adelante, hacia atrás. En vuestro caso, por ejemplo, imaginar que estamos incorporando un motor. Bueno, pues si ese motor tiene un número de serie y yo lo tengo registrado, si un día me reporta a mi cliente un problema, pues que yo pueda saber y pueda hacer una búsqueda, ¿vale? A través de ese número de serie de este motor, pueda saber exactamente en qué máquina se mostró, o mi cliente en este caso me dice cuál es el número de serie de la máquina y a partir de ahí yo pueda trazar todos los números de serie de los elementos que he incorporado a esa máquina, ¿no? Y a través de esos números de serie pueda trazar también ya en el sistema de gestión, cuando recibí esos elementos y los registré de mis proveedores y pueda reclamar, pues si es necesario, pues una garantía, porque ese elemento esté de garantía, etcétera. Y dentro de lo que es bueno, bienes de equipo, aquí tenemos también una serie de informes de elementos específicos para vuestro sector, donde yo puedo ver en cada uno de los elementos dónde está pues, cada uno de los proyectos, en qué estado está, si se está pintando, qué elemento, qué duración lleva, cuándo es el fin estimado que tengo para esa tarea, etcétera. Tengo también posibilidad de ver, por ejemplo, una serie de checklists que yo he ido realizando. Pues, por ejemplo, para el proyecto que hemos dicho que era el P- creo que es este que estábamos viendo. Y aquí tengo una serie de controles y de checklists que yo he realizado. Tengo esos elementos. Tengo también las incidencias, un registro de las incidencias que he podido tener en esto. Vamos a coger un rango de fechas hasta, bueno, desde el día 1 hasta el día 3. Aceptamos. Y, por ejemplo, si yo quiero ver las que he tenido en el puesto de montaje, ¿vale? Y aquí tengo todas las incidencias que he tenido: avería eléctrica, cambio de máquina, falta de material, labores de apoyo, etcétera. Todo documentado, perfectamente registrado, qué es lo que me está ocurriendo. Una cosa que quería comentar antes es el tema de, bueno, una de las preguntas más recurrentes que nos dicen también nuestros clientes, es decir, bueno, ¿y todo esto cómo se amortiza, no? Bueno, aquí hemos generado una gráfica en la que, bueno, lo que vemos al final es dos curvas, ¿vale? Una representa el tiempo en meses,
la otra representa el beneficio acumulado que genera el hecho de estas mejoras que podemos aportar a la productividad en cuanto a la reducción de tiempos improductivos, ¿no? Y al disponer de un mayor control operativo. En definitiva, en el punto en que ambas líneas se cruzan, ese sería el punto en el que recuperamos la inversión que hemos hecho. Y a partir de ahí ya estaríamos hablando de un sistema que realmente es una fuente directa de rentabilidad y de mejora del margen operativo. Es decir, los estudios que hemos hecho con nuestros clientes dicen que más o menos en una media, dependiendo del tamaño de los clientes, entre unos 6, 12 meses, ¿vale? El sistema está amortizado y a partir de ahí lo que hacemos es generar beneficio. ¿eh? Considerar que realmente la implantación de un sistema MES no es un gasto, ¿eh? Es una inversión que os va a ayudar a mejorar directamente la rentabilidad de vuestra planta. Y ahora ya sí que, bueno, lo dejo aquí. Estos serían. Muchas gracias a todos y